Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La generosidad es como un paraíso de bendiciones y la limosna permanece para siempre. Buen día, querida familia, queridos amigos, queridos hijos. Feliz y bendecido miércoles 24 de marzo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomada del capítulo 8, versículo 31 al 42 del evangelista San Juan. Decía pues Jesús a los discípulos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, en cambio el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres. Ya sé que descendéis de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le respondieron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos hacer una pregunta con base en este hermoso evangelio que el Señor nos ha colocado hoy para reflexionar, para recibir su alimento. ¿Qué es ser discípulo del Señor? Y hay como dos respuestas aquí en el mismo evangelio. Repito, ¿qué es ser discípulo del Señor? Primero, ser discípulo del Señor es permanecer en su palabra. Dice Jesús aquí hermosamente en el evangelio: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es permanecer en la palabra del Señor? ¿Qué es permanecer en sus palabras? Me parece a mí que nosotros queremos ser discípulos del Señor, pero a nuestra manera. Me parece a mí que nosotros queremos ser discípulos del Señor, pero llevando nuestro propio ritmo de crecimiento espiritual. Me parece a mí que nosotros queremos ser discípulos del Señor, pero colocando nuestras propias reglas o directrices. Me parece a mí que nosotros queremos ser discípulos del Señor, pero haciendo nuestra voluntad. Permanecer en la palabra es ser discípulo del Señor, pero a la manera de Él. Ser discípulo del Señor, pero que el ritmo de crecimiento espiritual lo lleve Él. Ser discípulo del Señor, pero que las directrices de ese seguimiento que están en su palabra de manera especial, en los mandamientos, los de Él. Ser discípulo del Señor, pero hacer la voluntad de Él. Y permanecer en la palabra del Señor, sobre todo, es creer hasta el fondo. ¿Y qué es creer hasta el fondo? Es creer hasta las últimas consecuencias. Es decir, seguiré siendo discípulo del Señor aunque
todo me hable en contra. Seguiré siendo discípulo del Señor aunque nada me salga. Seguiré siendo discípulo del Señor aunque todo me falle. Porque el que quiere ser discípulo del Señor solamente en el aplauso y la felicitación no es verdaderamente discípulo del Señor. El que quiere ser discípulo del Señor solamente para el momento y en el momento del aplauso y la felicitación no es verdaderamente discípulo del Señor. Es verdaderamente discípulo del Señor el que cree hasta el fondo, el que cree hasta las consecuencias. Es decir, el que aunque llegue la enfermedad, sigue diciendo creo en el Señor, que aunque llegue la dificultad, sigue diciendo creo en el Señor, que aunque llegue la contrariedad, la prueba, la persecución, el ataque, aunque muchas cosas fallen, aunque nada salga y esté ahí firme con el Señor, ese es el verdadero discípulo del Señor. Segundo, ¿qué es ser discípulo del Señor? El que es discípulo del Señor, mejor dicho, el que se ha dejado liberar por Jesús del pecado. Dice Jesús aquí en el texto del Evangelio: les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo. Es decir, es muy fácil equivocarnos y muchas veces nos equivocamos. Pensamos, creemos, estamos convencidos que somos discípulos del Señor, pero no es fácil ser discípulo del Señor. Ser discípulo del Señor, en segundo lugar, es el que ha entrado en un proceso de conversión permanente y que no termina. El que se está liberando y está desatando de su vida las cadenas del pecado. El que ha hecho que la victoria del mal o del pecado empiece a ser morada en su vida. O sea que es muy peligroso, peligro, querer y pretender ser discípulo del Señor porque conocemos o sabemos 2 o 3 cosas del Señor. No, ser discípulo del Señor es el que ha entrado en ese encuentro profundo con el Señor, es el que se ha dejado liberar por Jesús, es el que ha llegado a la verdad sobre Jesús, es el que está en ese proceso continuo de crecimiento espiritual, de permanente cambio y conversión diaria y que no termina, el que ha nacido de nuevo en Jesús. Ese verdaderamente es el discípulo del Señor. Querida familia, el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Un feliz y bendecido día para todos.